en este momento vamos a hablar de ti, de tu palabra. Señor, que tu Espíritu sea el intérprete de las Escrituras, que esta palabra tuya quede en nuestro corazón y pueda formar la fe que necesitamos para sostenernos siempre de tu gracia. Ilumínanos, bendice nuestras vidas, nuestros corazones, que podamos gozar de paz y que siempre tenga sentido lo que hacemos día a día. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Romanos. El libro de Romanos. Solamente vamos a leer un versículo. Bienvenido, pastor. Qué gusto tenerlo, el pastor Alfredo. Romanos 1. Solo nuestro discurso va a estar basado en un versículo. Ustedes van a enterarse que se puede predicar de un solo versículo. La Biblia es un libro tan maravilloso, tiene un campo bastante grande, que el estudio de la Biblia es inagotable, ¿no? Este estudio no se agota. Estamos ya a muchos años desde que Jesús existió, más o menos 2000 años, pero la Biblia sigue siendo el libro por excelencia, es el libro más comprado en el mundo y el que ha sido traducido a más idiomas. Aunque hay adelantos científicos, la tecnología ha avanzado, tenemos tecnología de punta. Hoy la información corre más rápido que antes, en tiempo real. Hoy podemos dialogar, ¿no?, con alguien en otra parte del mundo rápidamente. Aunque la tecnología ha crecido y aunque el promedio de vida del hombre está aumentando, a pesar de todo eso, la Biblia siempre está a la vanguardia. Sí, y aún la Biblia no solo la tenemos escrita, sino también en la misma tecnología usted puede tener su Biblia, ¿no? Por lo que digo, la Biblia, a pesar del tiempo, ha demostrado que permanece, ha demostrado que vive, ¿no? Es decir, no ha sido sepultado como de pronto otras personas o culturas. La Biblia sigue viva y sigue dando esperanza, dando sentido, dando felicidad a los hogares y bendiciendo a las personas, ¿no? Porque Jesús había dicho: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Entonces es maravilloso cómo este libro sigue siendo actual. Su mensaje, aunque lleva mucho tiempo, sin embargo siempre va a ser pertinente, siempre va a ser actual y al tiempo que la persona lo necesite. Vamos a leer Romanos 1:1. Romanos 1:1. ¿Qué podemos sacar de estas palabras? Fíjese lo que dice Romanos 1:1. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. En estos textos, o este texto que hemos leído, vamos a estudiar. Yo creo que aquí hay mucha cosa que aprender. Lo primero que me llama la atención, me sorprende, es la forma como comienza su carta, identificándose. Pablo es el nombre que él utiliza. Pablo. Para aquellos que sabemos un poco de Biblia, sabemos que había otro nombre que él tenía. El nombre conocido es Saulo, ¿no? Y yo me pregunto esta noche por qué él no puso Saulo y por qué usó el nombre Pablo. Saulo es un nombre religioso, es hebreo, y Pablo es un nombre más gentil. Es un nombre, digamos, más mundano, por decirlo de esa manera, ¿no? Pero Pablo o Saulo es un nombre más religioso. Y siendo que él predica sobre la Biblia, ¿por qué no usó su nombre, ¿no? Saulo. ¿Y por qué en lugar de Saulo él se identifica como Pablo?
¿Saben lo que significa Saulo en hebreo? Quiere decir deseado. Quiere decir deseado. Ese es, su nombre religioso era deseado. Es decir, él quería ser la estrella. Él quería ser el centro de atención, ¿no? Él quería recibir el aplauso, ¿no? Por ser grande, y de paso que era grande, ¿no? Pero con su mismo nombre, el nombre era la característica antiguamente de una persona, tal el nombre, tal era la característica. Entonces Saulo quería ser la estrella, él quería ser el centro de atención, él quería llevarse el aplauso, él quería llevarse la estrella, él quería ser la estrella. Es que así era. Y él decide ya no usar más Saulo. Ya no vamos a encontrar en la Biblia que él se identifique como Saulo, sino ahora se identifica como Pablo. Su nombre pasó a ser parte de la historia. ¿Por qué? Porque antes de que él conozca a Jesús, él era un hombre que prometía mucho, un muchacho prometedor. Había estudiado en las mejores universidades de la época, en Sicilia, había estudiado también a los pies de ese maestro grande llamado Gamaliel. Entonces era un hombre intelectual, ¿no? Estamos hablando de que era de una mente brillante, ¿no? Tenía mucha masa gris, era un gigante intelectual. Aparte de ser gigante intelectual, también era un fanático. Era muy extremista, muy apegado a la religión de sus padres. Era fariseo. ¿Qué es un fariseo? Un fariseo es aquel que llevaba las cosas hacia el extremo. O sea, un ejemplo por ponerte. Si Dios dice que hay que ayunar, el fariseo decía, bueno, yo voy a ayunar 2 veces más de lo que Dios dice. ¿Sí? Ese es algo extremo. Entonces estos fariseos habían llevado la ley de Dios al extremo. Si Dios dice que no debo contaminarme con alguna persona, entonces yo no me voy a contaminar, ¿no? Y ellos eran así. No visitaban la casa de alguien que estaba contaminado. No visitaban, es decir, habían llevado la religión hacia el extremo. Entonces Saulo era eso, extremista. Otra cosa más, Saulo era enemigo de Jesús. Detestaba a todo aquel que hablara de Jesús. Era el enemigo más encarnizado que tuviera el cristianismo de esa época. Porque ¿sabes lo que hacía la gente que predicaba de Jesús? En el libro de Hechos nos narra que él los llevaba a castigar, los castigaba. A las mujeres los jalaba de los cabellos y los metía preso. Entonces estamos hablando de su temperamento. Él era colérico y fanático, ¿no? Entonces no tenía paciencia, era intolerante hacia los cristianos. Era el perseguidor. Así era él. Él quería ser la estrella. Pero un día, este hombre, cuando iba a perseguir cristianos hacia un lugar llamado Damasco, porque él se iba a Damasco, con el fin de seguir persiguiendo cristianos y matando, él iba en su caballo. El libro de Hechos nos cuenta que una luz del cielo apareció tan brillante que él cayó del caballo. Y alguien habló y le dijo: Saulo, Saulo, es decir, deseado, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor?, le dijo Saulo. Yo soy el Señor Jesús, ¿a quién tú persigues? A partir de allí hubo el cambio, la transformación. Él no más fue el mismo. Él tuvo un encuentro con Jesús y su vida cambió para siempre. Allí se dio cuenta que Jesús era real y que Jesús había dado su vida por él, había muerto por sus pecados en una cruz,
fue allí donde él decidió aceptar a Jesús. Y como decía, la vida de él no fue la misma. Él es el culpable que tú y yo seamos cristianos, de paso. Sí, él es el culpable, Pablo es el culpable que tú y yo seamos cristianos, porque quien ha tenido mayor influencia en la historia han sido los escritos del apóstol Pablo. ¿Sí? Escúcheme bien lo que le estoy diciendo. Este hombre ha impactado Oriente y ha impactado Occidente, donde nosotros somos. Él ha escrito cerca de 14 libros. 14 libros escribió. Sus libros que escribió hasta ahora son motivo de estudio y de investigación, mucha investigación con respecto a sus escritos, porque aún de muerto, sus escritos siguen llenando corazones, ¿no? Entonces, es este hombre que un día también influenció en mi vida. Fue Pablo, fue los escritos de Pablo. Ahora que yo venía en el auto, no estaba pensando en Pablo. Sí. Por la culpa de Pablo a mí me despidieron del trabajo. Sí, en serio. No, ustedes saben que yo era pastor, a ustedes también lo despidieron de sus iglesias, ¿verdad? Yo era pastor de una corporación que tiene mucho dinero, es mundial, ¿no? Tiene universidades, tiene escuelas, ¿no? Y un pastor vive bien, ¿no? Dentro de esta corporación. Vive bien porque tienes ayuda para todo. Tus hijos estudian en un colegio privado, tú tienes ayuda médica aparte del seguro, tú tienes por tu vehículo, por tener vehículo te dan dinero aparte de tu sueldo, te dan la casa gratis, ellos pagan la casa, tú te puedes coger la mejor casa, ¿no? Una de 500 o 600 y ellos la pagan y la cumplen muy bien, ¿no? Pero fue los escritos de Pablo que me llevaron a mí a tomar una decisión, porque en quién debo creer, en qué debo creer. Entonces, ¿por qué? Porque a Pablo le pasó lo mismo. Cuando él se encontró con Jesús, yo les dije, él no fue el mismo. Él perdió todo. Él perdió absolutamente todo. Sin embargo, el Señor lo llamó para algo diferente. Ahora, él se presenta como Pablo. ¿Sabe lo que significa Pablo? Pequeño. Pequeño. ¿Sí? Él quiso que lo conocieran como pequeño, porque él se dio cuenta que hay alguien que es más grande que nosotros, y ese es Jesús. ¿Sí? Ante él todos somos pequeños. La honra y la gloria se la debe dar a Jesús. Jesús es el que tiene que tener el primer lugar en nuestra vida. El mismo Jesús dijo, sin mí nada podéis hacer. Tú puedes generar, tú puedes llegar a tener cierto éxito en la vida, ¿no? Tú puedes llegar a tener cierto éxito en la vida, pero así como puedes llegar a tener ese éxito también se desaparece como llegó, porque no has centrado tu vida en ¿quién? En Jesús. Jesús dijo, sin mí nada podéis hacer. Entonces aquí tenemos un ejemplo claro de alguien que se presenta ante el público llamándose pequeño. Hermanos, si esto es una bofetada para nosotros, porque por naturaleza nosotros queremos ser la estrella, por naturaleza nosotros queremos ser los grandes, y nos olvidamos que el grande, nos olvidamos que el excelso es Jesús, que su nombre es sobre todo nombre, porque por Él vivimos, por Él nos movemos, por Él respiramos. Jesús fue el que creó, según la Biblia, todas las cosas. Todas las cosas fueron creadas por Él. Nada de lo que existe fue hecho sin Él. Él hizo todas las cosas. Entonces a mí me maravilla que en su carta, Pablo al comienzo, él se llame
Primero pequeño, ya vamos a ver la otra palabra. Pequeño. Albert Einstein. Ustedes han oído hablar de Albert Einstein, ¿verdad? El científico, ¿no?, que descubrió la teoría de la relatividad. Gracias a él, también los rayos X y cosas que el hombre conocido, sin embargo, fue ateo. Aunque él, su nombre es famoso, sin embargo, en su vida emocional, él no sabía cómo llevar su vida emocional. Él a una hija la vendió y nunca se supo acerca de esa hija. Él ganó un premio y para que se separara de su esposa le dio sus ganancias y no visitó más a su hijo. Tuvo un hijo que murió, si no me equivoco, a los 32 o 33 años de esquizofrenia. Y la Biblia dice, ¿qué le vale al hombre si alcanzase todo el mundo y perdiese su alma? O sea, ¿qué le vale al hombre conquistar todo el mundo si pierde su familia, si pierde a sus hijos, si pierde a su esposa? ¿Sí? ¿De qué te sirve el éxito si estás perdido? Y Albert Einstein estaba justamente perdido en su parte emocional. No sabía cómo lidiar con el sexo opuesto. Tuvo algunas mujeres, nos dicen, pero nunca pudo saber cómo lidiar con esa situación. Pablo no quiere ser llamado Albert Einstein. Él quiere ser llamado pequeño. Porque sabe que la energía, la fuerza, el poder viene de arriba. El gran fracaso de esta sociedad, te digo así, esta sociedad es que ha dejado de lado a Dios. Porque esta sociedad se cree más inteligente que Dios. Hasta ese punto hemos llegado. Imagínate España. Es el mayor país con problemas de SIDA. España, país europeo. ¿Por qué? Porque ellos han quitado a Dios de sus vidas. Muchos de ellos viven una vida secular. Por eso, ¿de qué te sirve el éxito si tú pierdes tu alma? Pablo sabía bien esto, por eso él decide llamarse pequeño. Otra cosa que a mí me llama la atención también es siervo de Jesucristo. En el griego no está la palabra siervo. No está la palabra siervo. ¿Sabes qué palabra hay en el griego? Doulos o doulos, que quiere decir esclavo. ¿Sí? Quiere decir esclavo. ¿En su Biblia qué dice? ¿En alguna de sus Biblias dice esclavo? En alguna de sus Biblias pregunto, fíjense en Romanos 1:1, ¿dice esclavo? Te voy a decir no. Y tú me preguntas, pastor, entonces, ¿cómo así? ¿Qué pasó? Sucede, escúcheme bien lo que pasa con esto. Usted sabe que hubo una época donde había esclavos, ¿no? En Estados Unidos había esclavos. ¿Usted se acuerda? Y en varios países también, ¿no? En Perú, aquí también, no sé quién libertó acá, pero en Perú fue Castilla, ¿no? Y en Estados Unidos fue Luther King, ¿no? Ellos proclamaron y ayudaron para la libertad de la esclavitud. En esa época habían baños para negros y baños para blancos, comedores para negros y comedores para blancos, buses para negros y buses para blancos, escuelas para blancos y buses. ¿Y sabe qué? Iglesias también. Iglesias para negros y para blancos. Entonces sucede que los traductores, por prejuicio, decidieron ponerle siervo, ¿sí? Para evitar el prejuicio, entonces le pusieron, y así se ha quedado. Es decir, sobre este pasaje lo que influyó fue la cultura, para que ahora en las Biblias venga siervo y no esclavo.
determinó la cultura sobre cómo debe interpretarte este pasaje. Pero yo insisto que nosotros tenemos que ir a su idioma original. Y aquí en su escritura, de aquí en adelante usted ponga esclavo, porque esa es la palabra original, es esclavo. A mí que me interesa la cultura, hay que respetar el texto, y el texto es esclavo, doulos, es esclavo. ¿Y por qué Pablo dice que es esclavo de Jesucristo? Miren, en la época cuando Pablo escribe su libro, ¿no?, en el primer siglo más o menos, en Roma existían cerca de 2 millones de habitantes. Más o menos era 4 veces Cuenca, ¿no? Creo que en Cuenca hay como 500.000, algo así, ¿no? Sí, más o menos en Cuenca, en 500.000 creo. Era 4 veces Cuenca, es decir, era un imperio bastante grande, casi como Quito estamos hablando, ¿no? Y para esa época. Pero se dice que la mitad eran esclavos. En esa época tú podías tener tu esclavo, era de tu propiedad. No eran como los esclavos que tenían los americanos. El esclavo tenía un poco de beneficios en la época romana, ¿no? Si era el dueño benévolo, le podía dar educación, le podía dar colegio, inclusive a veces hasta le podía heredar, ¿no? O sea, era interesante, ¿no? Pero bueno, en esa época había esclavitud y era normal que cualquier persona tenía su esclavo. Había un mercado de esclavos. Así como hay mercados aquí, el mayorista, donde usted compra papa, zanahoria, alverjita, en esa época también había un mercado de esclavos. Y tú escogías el esclavo en el perfil que querías, pues, ¿no? ¿Qué querías que haga? Si tú eras rey, pues que trabaje en tu palacio. Entonces tú buscabas un perfil de esclavo que te ayudara para esa tarea. O si querías que trabaje en el campo, entonces tú buscabas ahí, había de todo. Tenías que escoger. ¿Saben qué? Pero Pablo, o sea, imagínense un ratito a Pablo en el mercado de esclavos. Solo imagínense nomás. Solo es una imaginación, ¿no? Pablo, como esclavo, hermano, era de carácter fuerte, intolerante, fanático. Yo le dije que era colérico, manda más. O sea, él como esclavo, naca la pirinaca, ¿no? Nada que ver. Aparte que era sumamente orgulloso. Nadie daría un centavo por él. Aparte nos dice, hay un libro que es apócrifo, Los Hechos de Pablo, y creo que es de Teclas, sí, los Hechos de Pablo y Teclas. Dice que él tenía los pies arqueados. ¿Cómo lo llamarían ahora a esto ustedes? Patuleco, ¿no? ¿Cómo? Ya, era así. Tenía la nariz, era narizón, ¿no? Sí, era rechoncho, ¿no? O sea, físicamente, para que trabaje medio raro, ¿no? O sea, nadie daría un centavo, rebelde, contumaz, ¿no? Entonces, pero un día pasa Jesús por el mercado de esclavos y lo ve ahí. ¿Sabes cómo se llamaba él? El Señor llamó a la escoria. Él dice así, la basura. Él dice, yo era la basura. Yo era la escoria. El Señor Jesús lo ve entre muchos esclavos y nadie daba un centavo por él. El Señor Jesús pregunta, ¿no? ¿Cuánto cuesta? Y el hombre que lo vendía era muy malo, que le dice, mira, cuesta mucho, cuesta más que el oro y la plata. O sea, se avivó porque era malo ese dueño, ¿no? Sangre cuesta. Y Jesús fue a la cruz, derramó su sangre y lo compró. Lo que Pablo está diciendo aquí, yo soy esclavo de Cristo porque Él me compró con precio. No fue oro ni plata. Jesús pagó su sangre para mi salvación.
¿Sí? Aquí ya hay un anticipo de la redención. Está predicando de que Él ha sido comprado con sangre, con precio. No valía nada, era una escoria, pero costaba más que el oro y la plata según su dueño, el diablo, ¿no? Pero Jesús dijo, bueno, yo voy a dar mi sangre por Él. Y dio su sangre. Lo que te quiero decir, hermano, es que tú representas a ese esclavo, a ese Pablo, que nadie daría un centavo por ti. ¿Sabes por qué? Porque eres rebelde, eres pecador. Y un día Jesús, solo por pura gracia, por amor, fue al Calvario y dijo, ¿cuánto cuesta Ricardo? ¿Cuánto cuesta Nelson? ¿Cuánto cuesta Eduardo? ¿Cuánto cuesta Patricio? ¿Cuánto cuesta Pedro? ¿Cuánto cuesta Sonia? Y el diablo le dijo, vale más que el oro y la plata. Jesús fue y dio su vida en la cruz para tu redención. Él te compró con su sangre. Él pagó un precio, querido hermano. Tú vales mucho para Dios. Tú vales mucho para Dios. Tú le has costado a Dios. Dios tuvo que pagar un precio para tu redención. Dios tuvo que pagar un precio para tu salvación. Tú le costaste a Dios sangre. Él derramó su sangre preciosa en la cruz para el perdón de tus pecados. Hemos sido comprados por precio. Eso es lo que Pablo está diciendo. Esclavo de Jesucristo. Soy esclavo porque yo le pertenezco a Él. Recuerda el alto precio que el cielo pagó para tu salvación. Fue un alto precio. Nadie pagaría tanto por ti, pero el Señor Dios de los cielos pagó ese alto precio. A Él le costó sudor, lágrimas. A Él le costó su cuerpo fue quebrantado, su cuerpo fue destruido. Hace poco celebramos la Semana Santa y vimos esto. El pago que Él hizo fue grande. Nadie más hará ese pago por ti. Fue un pago único, fue un pago total, fue suficiente y eficiente. Entonces tú vales precio, tú fuiste rescatado, el Señor te compró con su sangre preciosa. Es lo que Pablo está dándonos ahí, un anticipo del Evangelio. Yo valgo precio, yo le pertenezco a Jesús. Él pagó un precio por mí y es un precio altísimo. Fue su propia sangre que fue derramada para el perdón de tus pecados. ¿Qué más dice el texto? Llamado a ser apóstol. Apóstol quiere decir enviado. No vamos a redundar mucho en la palabra. Pero ¿qué más dice? ¿Apartado para qué? Pablo está diciendo cuál es la esencia de la religión. Tú vas a ver muchas iglesias en el mundo, muchas sectas, pero pocas hablan de qué. No, del Evangelio. Él dice que ha sido apartado para qué. Hay muchas sectas, pero te tengo que decir con sinceridad, no hacen énfasis en el Evangelio. Sí. Las sectas hoy día son más prohibitivas. Por eso que la gente cuando piensa en una iglesia piensa así, ahí me van a prohibir. ¿Sí? Entonces, esas son sectas, aquellas que son prohibitivas. Una secta es aquella que es prohibitiva y que maneja tu vida, que no te da libertad, sino que se mete y controla tus decisiones. Esa es una secta, aquella que controla tus decisiones, aquella que decide con quién tienes que casarte, aquella que decide qué debes comer, cómo debes vestirte. Esa es una secta, pero ese no es lo que Pablo está predicando. ¿Pablo predica qué? El Evangelio. ¿Qué es evangelio? Esta es una palabra griega también, que hoy ya es en el español viene, pero evangelio quiere decir buenas nuevas. Es un anuncio de buena noticia. Por lo tanto, evangelio no es una profecía. Algunos piensan que es una profecía. ¿Qué es una profecía? Algo que va a ocurrir. Evangelio no es una profecía. Evangelio es una buena noticia. ¿Qué es una buena noticia? Es algo que ya pasó, ha ocurrido.
¿Sí me entiendes? ¿Cómo, una noticia buena, cómo se pone tu estado, tus emociones? Se alegran. Esa es una noticia, por eso la palabra evangelio es buenas nuevas. Es una buena noticia, es algo que ha ocurrido, algo que ha acontecido, pero que es algo tan buenísimo que trae a tu corazón alegría y felicidad. Eso es evangelio, es buenas nuevas. ¿Y buenas nuevas acerca de qué? Es buenas nuevas acerca de que el Señor vino a esta tierra, vivió una vida santa, fue a la cruz del Calvario, derramó su sangre por tus pecados. Quiere decir que no vas a ser condenado porque Él murió para que tú no murieses. Las buenas nuevas consisten en que Jesús fue y pagó el precio para que tú estés algún día en los cielos, en el paraíso. No te cuesta, no tienes que pagar. No, es algo que el Señor ha pagado. Ese es evangelio. Son buenas nuevas de lo que Dios ha hecho para salvarnos. Y lo último, ¿de quién es el evangelio? En griego, teos, Dios. Dios. El autor del evangelio es de Dios. Es decir, que el evangelio no es un invento de los Estados Unidos, no es un invento de la Unión Soviética, no es un invento de Ecuador, no es un invento de alguna cultura de algún país. Este evangelio es de Dios. Dios es el autor del evangelio. Él es el autor y consumador, exacto. Él es el autor del evangelio. Esto es de Dios. Esto viene de Dios para ti. O sea, Pablo es un predicador del evangelio. Dios lo llamó para que él predicara el evangelio, pero Pablo le quiere poner el nombre. Este evangelio no pertenece a una iglesia, no pertenece a la iglesia tal. No, este evangelio es ¿de quién? De Dios. Recuerda bien, no pertenece a ninguna iglesia. Este es de Dios. Y todos aquellos que creen en este evangelio, entonces reciben la bendición de la vida eterna. Por eso que él finaliza este texto diciendo el evangelio de Dios. Tampoco es mío. Yo no lo inventé. Porque yo no morí por usted. Fue Jesús el que murió por usted. Por lo tanto, el evangelio es de Dios. Nosotros quizás algún momento moriremos, pero el evangelio no lleva nuestro nombre. Nosotros no hemos derramado sangre por ustedes. Es Dios el quien envió a su Hijo a la tierra para sufrir y para morir por nuestros pecados. Si tú aceptas a este Jesús, tu vida va a cambiar. Tú vas a ser una persona completamente diferente, llena de paz, de tranquilidad. No le tendrás miedo a las noches. No le tendrás miedo a las inversiones. No le tendrás miedo a ensanchar tu territorio. No le tendrás miedo a buscar nuevos horizontes. Porque el evangelio es que trae la felicidad. ¿Por qué mucha gente tiene miedo? Porque no cree en ¿quién? En el evangelio. Dicen, no, ¿y de qué viviré? ¿Cómo viviré? ¿Cómo comeré? Hay mucha gente que, miren, hay muchas sectas. Hay gente que se da cuenta que son sectas, pero trabajan para las sectas. Saben que, por ejemplo, el cura sabe que está en la mentira, pero ¿por qué está ahí? Porque tiene un sistema que le mantiene, porque tiene un sistema que le da. Entonces por eso no sale. Yo tengo un amigo cura aquí en Quito y él me compró mi libro. Él compró mi libro y él sabe que el sistema donde está es mentira. Pero ¿por qué no sale ahí? Porque dice de qué va a vivir. El día antes de que me voten de la iglesia a mí, donde yo trabajaba, habían 10 pastores que nos habíamos juntado en un aula de la universidad y prometimos ahí respetar y predicar el evangelio, de los cuales solo 2 salimos de la iglesia, los 8 están dentro, porque ellos dicen, ¿de qué comeremos? ¿De qué viviremos? ¿Cómo van
a vivir tus hijos? A mí me dijeron alguna vez. ¿Y cómo vas a sostener a tu familia? Porque acá lo tienes todo. Pero cuando uno conoce el Evangelio, uno ya no le tiene miedo a nada. ¿Sí me entiende? Nuevos horizontes. Uno puede invertir, realizar nuevas cosas. Pero ahora, ¿por qué? Porque este Evangelio nos da seguridad de que todo lo que hagamos tendrá triunfo, tendrá éxito, porque viene de la mano de Dios. Él nos bendecirá. Entonces el Evangelio es la cobertura que nos permite andar en el día a día. Ahora también que venía de aquí, usted sabe que hemos tenido un día muy lluvioso, ¿no? Mucha lluvia. Sin embargo, por la ventana, ¿no?, del auto yo veía hacia adelante y aunque había por todo lado negro, pude vislumbrar, ¿no?, un poco de cielo azul. No sé si lo vieron ustedes, ¿no? Y me alegré, dije, qué hermoso, ¿no? Eso significa que hay esperanza. ¿Sí? Hay esperanza. Ese es el Evangelio. Es la ventana que Dios nos ha dado de esperanza y que nos dice, miren, sigan andando. Yo ya pasé por donde ustedes tienen que pasar. Hay esperanza. Esa es la palabra del Señor que llega a nuestros corazones. ¿Ustedes creen, hermanos, en este Evangelio? ¿En estas buenas nuevas? Solo este Evangelio les quitará sus noches y sus miedos. ¿Sí me entienden? Porque yo te puedo dar temas de motivación, porque yo doy también temas de motivación, ¿no? Y te puedo hablar cómo ser un campeón, un vencedor, cómo tener éxito, cómo salir de la depresión. Yo te puedo predicar temas de motivación, hacerte llorar por momentos, pero quiero decir, esos son solamente chispazos. ¿Sí? Estás alegre, pero viene la tormenta y te caes. Pero cuando tú has creído en este Evangelio, este Evangelio te da firmeza, fuerza de voluntad y dices, adelante, porque si el Señor ya ganó, si la victoria ya está ganada, yo tengo que seguir para adelante. La victoria ya está. Tú tienes que ver con ese concepto, la victoria ya está. No, tú no vas a pelear, porque si pelearas, entonces fracasas. No, tú tienes que ver con el concepto que cuando hablamos del Evangelio, hablamos de una victoria que ya está. Lo que tienes que hacer es cosechar nomás aquello que Él ya hizo. Que Dios te bendiga. Amén.